Ok, pues el título del mensaje de hoy es, entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Una de las principales interrogantes del hombre, pues es respecto al futuro, tanto del futuro cercano como del lejano. Nuestro abanico de preguntas es muy amplio. A todos nos gustaría saber desde qué pasará con la guerra en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Hasta cómo será el fin del mundo. En pocas palabras, nos gustaría saber lo que está por suceder. Esta es una curiosidad innata a todo ser humano. Los discípulos de Jesús no eran muy distintos que nosotros. Y en una de las últimas pláticas que tuvieron con el Maestro, se atrevieron a preguntarle por el fin de los tiempos. Jesús, sabiendo que le quedaban pocos días de vida, aprovechó la oportunidad para platicarles algunas cosas. Una de ellas fue pintarles el panorama de lo que sería la vida en este mundo hasta el final, y les dijo lo siguiente en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, en primer lugar, habló de lo que iba a suceder dentro del aspecto espiritual, en el cual pues muchos pretenderían engañar al mundo en su nombre. De esta forma, hemos visto el surgimiento de muchas religiones, incluso de muchas que se dicen cristianas, tan solo porque incluyen a Jesús como parte de su menú, pero realmente no creen en Él, no creen en lo que Él es, ni en lo que Él hizo. Por otro lado, en estos versos también está la advertencia que estudiamos mucho en 1 de Juan acerca de la aparición de anticristos que querrán suplantar a Jesús y edificarse como lo que no son. Estos, junto con muchos falsos maestros, harán a través de los tiempos la mezcolanza perfecta para que la gente pueda caer en una confusión tan grande que no sepa qué creer. Y si te das cuenta, esta es la situación de hoy en día con respecto a Dios. Tantas religiones y tantos credos existen que realmente la gente está confundida. En el sentido físico, Jesús también habló de la situación que prevalecería en el mundo, y esto lo dijo en el siguiente versículo de Mateo 24:6. Dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí, Jesús habló de guerras, de conatos de guerras, de pestes, hambres y terremotos. Y pues todos los que hemos vivido mucho o poco tiempo en este mundo, pues nos hemos dado cuenta que todas estas cosas ocupan una parte muy importante en las noticias del día. Así que este fue el panorama que Jesús presentó a la vista de los discípulos, para que se dieran cuenta que ellos iban a vivir en estas circunstancias. Y así, de esta forma también vivimos nosotros, así han vivido nuestros padres y abuelos, y en medio de estas cosas vivirán las generaciones futuras, hasta que Dios decida ponerle fin a todo esto y determine el tiempo en el que Jesús
regrese nuevamente a la tierra. Algo que sin duda estará en nuestro futuro es la muerte, la cual vemos todos los días como un recordatorio de que todo lo que pertenece a este mundo un día terminará. Ella, la muerte, es el común denominador de nuestras vidas y de todo ser viviente. Ella es la que aparece sin aviso, imponiendo su presencia sin discriminar a nadie, ¿verdad? Famosos, desconocidos, pobres, ricos, sanos y enfermos. Ella no tiene reglas ni patrones de conducta que nosotros pudiéramos entender. A simple vista parecería que la muerte actúa de forma caprichosa y aleatoria, como en un juego de azar en el que unos pierden y otros siguen en el juego. Y esta podría ser una explicación si Dios no existiera. Pero la Biblia nos asegura que vivimos bajo la tutela de un Dios que controla todo. Y la Biblia nos habla de algunos ejemplos acerca de esta soberanía que Dios ejerce sobre la humanidad y sobre la naturaleza. Por ejemplo, leemos en Mateo 6, 28 y 29 que Dios es el que se encarga de vestir a las flores. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y Mateo 10, 30 dice lo siguiente. Dice que Él, Dios, conoce hasta el número de tus cabellos. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y en el versículo anterior, en el 29, dice que Dios no permite que un pájaro muera sin su consentimiento. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, estos versículos nos hablan acerca de que Dios es soberano en la tierra. Así que nadie nace ni muere por azares del destino, ni por el capricho de nadie. Dios es el que pone los límites de la vida de todo ser viviente. Un límite que nadie puede traspasar sin su permiso. Entonces, nosotros podemos entender a través de lo que Dios nos revela de Dios, que Él es el dueño de la existencia. Al que quiere da vida y al que quiere da muerte en el momento en que Él lo decida. Fíjate cómo dice en 1 Samuel 2:6. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Este es el trabajo de jefe, ¿verdad? Este es el trabajo de creador, de director, de administrador. Este es el trabajo de Dios, el cual nadie más puede desempeñar sino solo Él. Y aunque de pronto el hombre crea que tiene control sobre estas cosas, se equivoca. El único dueño de la vida y de la muerte es Dios. Así que no somos barcos a la deriva, ni vivimos bajo el script de un destino ya escrito. El hombre vive
bajo el cuidado de Dios. Él cuida de nosotros más de lo que podemos entender. Él interviene en nuestras vidas y en la mayoría de los casos ni nos damos cuenta. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que los hombres son semejantes a las bestias. Y además, en otras partes también dice, como lo vimos en 1 de Juan, que el mundo está bajo el maligno. Por lo mismo, el hombre necesita ser controlado y necesita ser cuidado. Y muchos no lo saben, pero si Dios permitiera que toda la maldad y la perversidad del hombre se desatara, y además, si Dios dejara sin restricción el trabajo de Satanás, no podríamos vivir ni un minuto en este mundo. Por eso, Dios ha dejado la presencia del Espíritu Santo en la tierra para que no terminemos destruyéndonos unos a otros. Y si tú crees que la maldad del mundo es mucha, no tienes idea de lo que sería el mundo sin la presencia y sin el trabajo del Espíritu Santo. Pablo nos explica que en el final de los tiempos, durante la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo sea quitado en su labor de contención del mal, el mundo sufrirá como nunca. Fíjate cómo lo dice en Marcos 13, 19. Aquí está precisamente hablando de este tiempo que hemos estudiado antes, ¿verdad? Acerca de la gran tribulación. Y dice esto: porque aquellos días serán de tribulación, como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, estas palabras describen algo que jamás hemos visto ni en nuestras peores pesadillas. Y como dice aquí literalmente, ¿verdad? Nunca ha habido desde el principio de la creación, ni hasta este tiempo, ni la habrá. Y todo esto se deberá a la falta de control y restricción del Espíritu Santo, que para entonces ya no estará trabajando en esta área. Entonces, en la ausencia de este trabajo restrictivo y controlador del Espíritu Santo, el mundo entrará en el peor caos que jamás haya existido y que jamás existirá. Mientras esto sucede, entendemos que Dios mantiene este equilibrio en el mundo y que sin su control sería un verdadero acabose. Entonces, de la misma forma como Dios controla este mundo, de la misma forma Dios controla nuestra vida individualmente. Y como les dije hace rato, nosotros no tenemos ni idea de todas las cosas de las que Dios nos libra todos los días. No somos conscientes, no lo sabemos, ¿verdad? Quizás algún día en la eternidad Dios nos revele tantas veces de cómo fuimos nosotros preservados de tanto mal y de tantas cosas que ahorita pues no vemos, ¿verdad? Nosotros sabemos
que estamos expuestos a muchas cosas. Tú y yo sabemos que para morir, pues es suficiente que te resbales con una cáscara de plátano, ¿verdad? Es suficiente un bocado mal masticado o simplemente que nuestro corazón deje de trabajar. Hay muchas formas de morir, unas más complicadas que otras, pero el cuerpo humano puede ser muy vulnerable. Todos hemos oído testimonios como, hijo, después de ver mi coche completamente destrozado, no me explico cómo salí vivo de este accidente. O ningún médico me daba esperanzas de vida y mira, aquí estoy todavía. O la bala que atravesó mi cuerpo no tocó ningún órgano vital, etcétera. Estas personas le deben la vida a la suerte, a su fortaleza. Muchos de ellos, después de estas experiencias, se han preguntado, bueno, pero ¿por qué sigo vivo? ¿Acaso me falta algo por hacer? Bueno, Dios extiende su misericordia sobre nosotros por muchas razones. Como les dije, quizás algunas ni las vemos o tal vez nunca las vayamos a comprender. Pero la principal razón es porque todavía no están listos para morir. Y Dios espera para que cada uno de nosotros pueda arreglar su vida con Él antes de partir. Esto es lo más importante para Él. Hasta hoy, Dios nos está permitiendo seguir en este mundo, pero nadie sabe hasta cuándo nos seguirá prestando esta vida que hoy estamos viviendo. Nadie sabe qué tan cerca o qué tan lejos está del último suspiro. Por esta razón, Dios quiere que nos preparemos para morir lo más pronto posible. Dice la Biblia en Daniel 9:9 lo siguiente. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Si hoy tú y yo seguimos vivos, es porque Él quiere que sigamos vivos. No es porque seamos mejores que los que nos han dejado, ni es porque nos hayamos portado mejor que nadie. Si seguimos vivos, es únicamente porque Dios así lo ha querido. Él ha extendido sobre nosotros su misericordia. A pesar de que nosotros vivimos en permanente rebeldía, Dios ha puesto sobre nosotros a nuestra disposición su perdón y su misericordia. Sí, indudablemente nosotros somos rebeldes porque no seguimos los mandamientos divinos. Pero aún sobre todas estas carencias, Dios es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Como lo explica Pedro. Es más, si nosotros recibiéramos lo que merecemos, hace mucho tiempo que deberíamos ser castigados, ¿verdad? Pero esto no ha sucedido porque Dios es amplio en perdonar y en misericordia. Y qué bueno que así sea, ¿verdad? David, un rey de Israel, en un momento de reflexión sobre la brevedad de la vida, de
que todo es desechable, de que todo es efímero y vano, se hizo una pregunta en el Salmo 39. Y dijo: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Fíjate, vamos a leer cómo dice este verso, en el Salmo 39, del 4 al 7, que es realmente precioso. Él dice así: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y viendo el mundo como está, yo te pregunto, ¿en dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En el dinero? Como dijo David, amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Hace unos días, los ucranianos amanecieron dándose cuenta que su dinero nadie lo quería porque ya no valía nada. La vida de mucha o poca comodidad que pudieron haber tenido, la tuvieron que cambiar por lo que podían cargar con sus manos y de esta manera huir de la guerra. Aún así hay quienes ponen toda su esperanza en sus ahorros, ¿verdad? En el placer, en la fama, en el poder, en el éxito, en su inteligencia, en su belleza, en su talento. Pero todas estas cosas las puedes perder en un segundo si Dios lo quiere. Y ejemplos me sobran. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y David, en la última frase de este versículo 7, encuentra la respuesta diciendo: ¿dónde pongo mi esperanza? Y él dice: mi única esperanza está en ti, Dios. Y aquí nosotros podemos ver cómo David, después de haber encontrado esta respuesta en su vida, puso todo su ahínco, sabiduría, salud, fuerza, tiempo y toda su esperanza en lo único en lo que vale la pena ponerla, en las cosas eternas, en Dios. ¿Por qué? Porque en Él sí tenemos una esperanza. Y no es una esperanza efímera, sino es una esperanza eterna. Tan grande fue el entendimiento de David acerca de estas verdades que Dios le reveló, que llegó un momento, como nos lo dice Lucas en Hechos 13:22, que Dios se expresó de David en una forma tremenda. Fíjate cómo dice aquí en este versículo lo que Dios pensaba de David. Dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo
lo que yo quiero que haga. Wow. O sea, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Esta es una expresión única. Dios se expresa en la Biblia muy bien de otras personas, pero no como lo expresa de David. ¿Y de cuántos hombres Dios podría decir lo mismo? De muy pocos. Fíjate, recordando la vida de David, nosotros podemos leer en la Biblia que David tuvo una vida de altas y bajas, de aciertos y de errores muy grandes. Él comenzó muy bien su vida, pero cuando llegó a ser rey, cayó en graves pecados. Pero al paso del tiempo, aprendió de todos ellos, corrigió y logró enfocarse en servir a Dios con todo su corazón. Y esta es una gran lección, porque finalmente todos podemos pasar por momentos muy malos en nuestra vida. Podemos andar por pasajes muy oscuros y equivocarnos muchas veces. Pero la Biblia nos habla no solamente de los errores de David, sino también de muchas personas que en un momento dado fueron un desastre. Pero lo más importante de sus historias es que no se quedaron así, sino que aprovecharon la oportunidad que Dios les dio de corregir y comenzar de nuevo. Regresando a David, más adelante, en el mismo Salmo 39, David pudo decir a tiempo un clamor hacia Dios. Él le dijo: Dios, rescátame de mis rebeliones. Y esa fue una corrección a tiempo, porque David admitió que estaba mal y que necesitaba ser ayudado. Y entonces Dios lo escuchó, pudo rescatarlo y hacer de él un hombre útil en sus manos. Y esta mañana yo te pregunto, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu meta? Y mira, quizá dentro de tus respuestas haya cosas nobles que quieres hacer, cosas legítimas, cosas buenas y de valor. Yo no soy nadie para juzgarlas o para minimizarlas. Lo único que yo quiero resaltar esta mañana, lo único que yo quiero que sepas es que dentro de todas estas cosas que tú anhelas hacer o que quieras alcanzar, existe una meta superior. Existe el objetivo supremo de la vida, que es conocer a Dios y vivir para Él. Fíjate cómo dice en Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al mundo si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te das cuenta? Las prioridades de Dios son distintas a las nuestras. Lo que para nosotros puede ser lo más importante, para Dios es lo de menos. Unos creen que están aquí para devorarse al mundo como una manzana y no negarse nada. Para Dios, lo más importante es salvar tu alma. Por eso, Él quiere que veas la vida como la oportunidad y el tiempo que Él te está dando para que lo conozcas. Y conociendo y creyendo en Él, puedas tú definir tu destino
eterno. Hace tiempo leí una anécdota acerca de Alejandro Magno. Decía que antes de morir les ordenó 3 cosas a sus generales: que su ataúd fuera llevado en hombros por sus médicos, que sus tesoros personales, piedras preciosas, plata y oro, fueran esparcidos por el camino a la tumba en lugar de flores, que sus manos quedaran fuera del ataúd para que todos las vieran. Cuando le preguntaron por qué quería todo esto, él les contestó: en primer lugar, para que los médicos sepan que no tienen poder sobre la vida y que la muerte está por encima de ellos. Para que sepan que los bienes materiales solo sirven para adornar, que son prestados y se quedan aquí porque pertenecen a la tierra. Y por último, para que recuerden que con las manos vacías llegamos a este mundo y que con las manos vacías nos vamos a ir. Mira cómo lo dice la Biblia en 1 Timoteo 6:7. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este verso no solamente está hablando de las cosas materiales que sin duda nadie podrá sacar de este mundo, ¿verdad? Sino también de otros tesoros por los cuales el hombre da su vida. Hay hombres que viven por el reconocimiento, la admiración, la adulación, el aplauso. Pero todos los sueños y todos sus proyectos también se quedarán aquí. El hombre llegará sin nada a la presencia de Dios. Por esta razón, Pablo también nos invita a poner los ojos en las cosas eternas, como dice en 2 de Corintios 4:18. Y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos va a deparar el futuro? No lo sé. ¿Cuánto tiempo nos queda por vivir? No lo sé. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí lo sé. Y lo sé porque la palabra de Dios lo ha revelado. Si tú aún no conoces a Dios, lo que necesitas hacer es salir corriendo en busca de Él. Esta es una verdad revelada en la Biblia de muchas formas. Y cada vez que lo hace en un sentido de urgencia. ¿Por qué? Precisamente porque nadie sabe qué nos va a deparar el futuro, porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda por vivir, porque la vida en sí misma es incierta. David también dijo en el Salmo 27:4 lo siguiente:
Dijo así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Fíjate cómo David nos hablaba de cuál era su anhelo. Él quería estar seguro de llegar al cielo, ¿verdad? De deleitarse en la perfección del Señor, de vivir en su casa todos los días de su vida. Y lo más importante y lo más fabuloso de todo esto es que Dios, a través de sus palabras, a través de su palabra escrita, nos dice cómo todos los seres humanos podemos lograr este anhelo de David de llegar al cielo, de vivir con Dios y de permanecer con Él para siempre. Fíjate cómo dice Juan 3, 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condición para la salvación es creer en Jesús. Y a través de la Biblia existe todo un plan para la salvación del hombre, desglosado de una forma perfectamente entendible, que yo te voy a resumir en este momento en forma breve. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que has pecado, arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Lo siguiente es creer, confiar y aceptar lo que Jesús hizo por ti en la cruz al pagar por tus pecados y morir por ellos. Por último, tienes que reconocer a Jesús como tu único Señor y Salvador y aceptarlo en tu vida, invitándolo a tu corazón. Como te dije hace rato, no hay otra cosa más importante en la vida ni más urgente que hacer la paz con Dios. Cuando lo hagas, tendrás la vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. Esta es la esperanza a la que hemos sido llamados todos los seres humanos y que Dios ha puesto a nuestro alcance tan solo por creer. Así que lo único que tienes que hacer es tomar esta promesa, es hacer tuya esta esperanza y de esta forma asegurar tu estancia eterna al lado de Dios. Yo te invito a que medites sobre estas cosas, a que pienses sobre todo lo que te he estado diciendo este día. Cuando lo entiendes y lo aceptes, exprésaselo a Dios. Díselo con tus palabras. Y entonces, ve a tu cuarto y cerrada la puerta y meditando en todo esto, ora a tu Padre que está en secreto. Si eres sincero y honesto,
Él te oirá, entrará en tu vida y responderá al anhelo de tu corazón de arreglar las cosas con Él. Esta es la forma que Dios ha establecido para que todos los hombres nos podamos reconciliar con Él. Y de esta forma, estar preparado para morir en el momento en que Dios lo determine. Así que tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón y lo tienes que hacer ya. No puedes permitir que el tiempo pase y lo olvides, ni tampoco puedes permitir que ningún pecado te estorbe para tomar esta decisión a favor de Dios. No vale la pena. Nada vale la pena a cambio de tu salvación. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está hablando a tu corazón. Está hablando a la necesidad que necesitas resolver en tu vida. Así que yo te pido que no te resistas y que obedezcas al llamado de tu corazón. Hazlo. Pídele a Cristo que entre a tu vida. Que Dios te bendiga, que te proteja y te guarde. Maranatha.